Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Ambientales y he hecho una tesis también en Ecología. Entonces un tema, he estado trabajando en el tema del mundo rural, sobre todo con ganadería tradicional y un poquito lo que es la política agraria comunitaria, todo el tema de la PAC y aplicada al mundo rural, más hacia los sistemas tradicionales. Entonces, bueno, pues empezaron diciendo que ahora mismo cuando estamos hablando de mundo rural y hacer una conferencia de mundo rural y de ecología, de cara a que vais a tener una conferencia política, realmente ahora es imposible, por lo menos en este país, hablar de ecología sin hablar de mundo rural, o hablar de mundo rural como un tema ajeno a la ecología no tiene sentido ninguno. Es decir, estas dos ponencias o estas dos charlas que estamos teniendo en paralelo, realmente si luego no conseguís que se plasmen sinergias entre ellas o realmente ver las interrelaciones que hay unas con otras a la hora de ver política, pues poco sentido va a tener. Y por simplemente unos datos muy concretos. Y es que si nos atendemos simplemente a cuestiones geográficas y a datos dados por nuestras instituciones o evaluaciones hechas recientemente, vemos que el 60% de los ecosistemas españoles o del territorio español está constituido por lo que son agroecosistemas. Y si luego además le sumamos todos los sistemas silvopastorales, el monte mediterráneo tradicional donde se da el pastoreo, u otras explotaciones forestales como los bosques atlánticos, así a eso ya le sumamos los humedales, un montón de otros sistemas ampliamente característicos, digamos, lo que entendemos por el concepto del mundo rural y del campo, vemos ya que nos vamos a más de un 80% de la superficie de España dedicado a temas agropecuarios. Entonces ya nos da una idea de que si realmente queremos hacer una política enfocada o cualquier tema que queramos tratar, no ya solo ya del medio ambiente, sino simplemente luego pensando en salidas de esta crisis que tenemos, y luego veremos algunos ejemplos, esta salida a través de lo rural, pues simplemente que lo tengáis en la cabeza, la manera de poder interarticular, de cómo intentar enlazar este mundo rural con intentar superar los problemas que ahora mismo nos acucian, pues simplemente intentar darnos primero una visión muy general de qué entendemos por estos sistemas agrarios, lo que entendemos por el mundo rural, por el paisaje rural, y luego ya ver un poquito en detalle, porque son temas con los que he trabajado, pues ver algunas características ahora mismo de los sistemas agropecuarios, definirlos, qué servicios nos aportan a la sociedad y algunos métodos de intervención. Pero como ya os digo, primero con que tengáis esa idea en la cabeza, ¿no?, de que realmente ahora mismo hablar de una cosa sin la otra, porque para que hagáis una idea, pues, de la Red Natura 2000, que es la red europea de espacios protegidos, de los 13 millones de hectáreas que tiene España dentro de Red Natura 2000, es que 5 millones de ellos, casi el 41%, son superficies agrícolas hábiles, útiles, es decir, que existe una relación directa con la conservación de todas estas cosas de temas naturales y el campo, que muchas veces el ecologismo, el movimiento ecologista, más que la ecología como ciencia, ha estado enfrentada también al mundo rural, en cuanto a que también hay que ver en qué términos y de qué manera se ha ido desarrollando este mundo rural, un mundo rural que ha ido perdiendo población, cada vez ha tendido a sistemas más tecnificados, a perder un poquito, digamos, los sistemas de manejo tradicionales que han sustentado a comunidades durante generaciones y generaciones a lo largo de la historia y que ahora mismo pues se están perdiendo entre otras cosas porque no son rentables económicamente, y si no son rentables económicamente tenemos que ver, un poquito analizar las causas de por qué eso es así, y que tiene mucho que ver pues con nuestro modelo ahora mismo predominante, social, político y económico. Entonces yo de verdad voy a intentar ir muy rápido, no quiero intentar quitar nada de las dos presentaciones. Por favor, en cualquier momento interrumpidme, preguntad, discrepad, lo que queráis, porque es lo interesante en todo esto. Como digo, primero vamos a ver una visión un poquito así general para abrir las mentes y abrir los conceptos, y luego ya vamos a entrar un poquito en detalle. Porque yo si luego me voy de aquí, de cara, como digo, a que vais a tener una conferencia, con una serie de conceptos y una serie de ideas que os den que pensar o que podáis llegar a desarrollar, o quitar algunos de estos mitos, en muchos casos se llama el mito de la conservación, que tenemos en nuestras mentes, pues se puede superar, tendremos más herramientas un poquito para superar, aunque sean argumentos, y superar en discurso muchas de las contradicciones que nos intentan meter con estos temas, en los que, como digo, hay mucho
en algunos puntos es mucha ignorancia y en otros es simplemente, pues bueno, son temas recurrentes que los usamos. La ecología siempre está presente, no sé, en nuestra política, está presente en nuestros documentos, pero luego a la hora de desarrollarlas, y tú pues, si te paras a analizarlo desde un punto de vista, ya digo, más técnico-científico, pues a veces no se sustenta. O si no lo ligas eso, no ligas ecología y no ligas mundo rural con lucha de clases, con desarrollo y superación de la pobreza y con otros muchos factores de ámbito social, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, podemos hablar de es lo que intentamos hablar antes cuando estamos hablando de ecología, que sí, el lince es fatal que se extinga ninguna especie y todo lo que queramos, pero bueno, que luego nosotros, aparte de ver las visiones más filosóficas de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, si simplemente nos ponemos a analizarlas y no intentamos ir a transformarlas, como decía Carlos Marx, pues de poco nos sirve mucho análisis que hagamos. Entonces, bueno, primero hacernos una idea de qué es esto del paisaje sociocultural, agropecuario en este caso, y le podría quitar lo de agropecuario y no pasaría nada, porque sobre todo va a ser enfocado en el caso español, y como ya os he dicho, en el caso español es que la mayoría de este paisaje sociocultural está muy ligado a las tradiciones del campo. Que desde siempre hemos tenido una interpretación y se ha llegado a una percepción del paisaje. Primero, se ve más o menos bien, que se pueda leer por lo menos ahí atrás, porque si no lo podría saltar, pero bueno, es lo que tenemos. Siempre, cuando hablamos de paisaje, pues lo primero que nos entra es a una valoración subjetiva, estética. Es decir, ¿qué es el paisaje? ¿No? Pues yo miro y lo considero el paisaje bonito, y sin embargo si veo fábricas, pues yo muestro unos signos de rechazo, ¿no? Frente a escenarios que a mí me parecen feos. Decimos que los seres humanos tenemos mucha biofilia y también que tenemos mucho apego, ¿no? Pues por todos aquellos espacios naturales, inalterados, bosques, agua, estos elementos, ¿no? Que es lo que asociamos estéticamente como algo bello. Entonces, desde la percepción humana, una serie de estímulos, esa serie de estímulos traducidos por nuestros órganos sensoriales, por la vista, por el olfato, por el oído, pues nos surge una respuesta emocional. Entonces, una forma de entender el paisaje puede ser ese carácter netamente antropocéntrico, del hombre en el centro de todo, ligado a nuestra mente y a nuestra percepción como seres humanos, e idealizando los espacios en base a su carga física, a la biológica y a la funcional, en un sentido de belleza estética, y que a veces está o enmascara, en muchos casos, otro concepto, otra visión del paisaje que puede ser por su utilidad, porque a veces hay quien mira el paisaje y dice ¡ay, qué bonito es eso!, y hay otra gente que mira un bosque y ve mucha madera por explotar, o una persona que mira un campo de trigo y dice ¿cuántos panes va a darme ese campo de trigo? Entonces, bueno, inconscientemente y automáticamente pues tiene unas connotaciones valorativas, todo lo que nos rodea, y el análisis del territorio por toda la información además que nos está aportando, y tendemos también a verlo desde la perspectiva del aprovechamiento de los espacios, y vemos el territorio como un suministrador de recursos, que es como lo hemos visto tradicionalmente, los recursos naturales, llamadlos recursos como queráis, pero la palabra clave es recursos. Y también porque es generador del soporte de servicios y actividades. Pues desde luego no vas a ir a montar, no es lo mismo no puedes hacer montañismo si no es en la montaña, por ejemplo, ni puedes ir a montar en canoa si no estás en un lago, en un río. Entonces lo vemos también de esa manera. Empezamos ya, pues eso, se introduce ese punto de vista utilitarista y fijamos la atención en el paisaje como una aglutinación, un aglutinamiento de todas estas ventanas de oportunidad para que nos suministren muchos bienes y muchos servicios, siempre desde la perspectiva de los seres humanos, ¿no? De las sociedades. Entonces, ese factor humano, ese factor social, pues está ahí. Desde el punto de vista de la ecología, de la ciencia ecológica, entendemos el paisaje como la expresión espacial de una serie de tramas y relaciones ecológicas de un territorio, es decir, muchas de ellas son incluso invisibles. Hoy en nuestros días, los modelos de gestión de los sistemas ecológicos introducen también o parten de la perspectiva de que existen unos vínculos netamente claros entre naturaleza y sociedad, que los seres humanos somos en parte los responsables de la transformación y de la modelación de esos paisajes, que no dejan de ser el resultado porque ya casi no se puede hablar de un ecosistema pristino, ni de un paisaje pristino, natural 100%, sin alteración por el hombre.
Entonces, consideramos también ese régimen de transiciones permanentes y desde una complejidad más holística, integrando al hombre dentro de los sistemas naturales, hablando de sistemas socioecológicos. Ya no hablamos simplemente de ecosistemas, hábitats, sino que intentamos introducir a nosotros como sociedad, como especie que interviene modelando esos paisajes, hablando de un sistema socioecológico. La antropización, la actividad humana, tiene que estar integrado dentro de ese socioecosistema a la hora de analizar las relaciones entre las poblaciones y el medio. Tres elementos del paisaje, pues esas características intrínsecas, físico-químicas y biológicas, las físico-químicas, de las rocas, los minerales, del suelo, de las geológicas, unas características biológicas, los seres vivos que en ellos viven, y luego por último pues esta acción humana. Antecedentes del paisaje cultural. Pues bueno, este hombre era en la segunda mitad del siglo XIX, en la época de los naturalistas, de los exploradores, en la época en la que era descubrir cosas nuevas, cartografiarlas, documentarlas, analizarlas. Pues este hombre, que era Alexander von Humboldt, fue el padre un poco de la geografía moderna universal. Tenía más una perspectiva teórica y descriptiva. Él veía un paisaje y entonces pues era la descripción de zonas, de campos, más por una belleza, como estábamos hablando antes, más estética, más naturalista, pensada en qué bonito es esto, y los animales son así, las montañas, el árbol está aquí puesto. Pero pues luego ya con el avance del tiempo, sobre todo con la aparición de la Sociedad Geográfica Rusa y de este hombre que era Semyonov, que era también un geógrafo, pues ya se empieza a desarrollar una ciencia aplicada basada en el conocimiento práctico del territorio. Ya ver el territorio como algo más utilitario al que le podemos sacar o le podemos sacar un rendimiento. Y se empiezan a hacer estudios ya de una visión multidisciplinar, analizar los paisajes, donde ya entran geólogos, biólogos, etnólogos, economistas, también historiadores e incluso estadistas. Entonces ya se acaba esa idea del paisaje como simplemente un mero inventario aséptico de elementos, de yo tengo un árbol, una rana, un pato, o tengo un lago, tengo una montaña, y vemos ya una unidad más integrada, ¿no? Incluido ese ser humano. Y en la escuela soviética a partir del siglo XX también se está muy centrada en la gestión y planificación del territorio, simplemente para la explotación de los recursos. Parece un concepto que es el de geosistema, y los rusos pues también en aquellos tiempos, y esa es una versión también compartida por los americanos y por un montón de personas, cuando veían lo que decíamos antes, cuando veían un paisaje sociocultural, que venían es cuánto puedo sacar de ahí porque necesito sacarlo, porque tengo que dar de comer a tantos millones de personas, porque tengo que construir no sé cuántos coches, porque tengo que alimentar no sé cuántas calderas, y cómo ese territorio, cómo lo voy a poder, digamos, explotar de una forma práctica para el desarrollo. Y ahí siempre pensando, y después ya lo estamos discutiendo en ecología, si realmente existen unos límites al desarrollo y si realmente pues ahí están las diferencias desde luego desde la sociedad capitalista. Pues ya has hablado que una sociedad capitalista es bastante complicado que pueda tener una perspectiva realmente sostenible y ecológica, porque son antagónicos los conceptos entre sí, pero también puede existir una política perfectamente de izquierdas, que ahora mismo no se entendería si no hablamos de decrecimiento o si no fuera totalmente desarrollista, pero en otros tiempos en los que la competencia estaba clara, en los que en 50 años se pasó en la Revolución Rusa de un modelo feudal a poner un hombre en el espacio, todo eso trae unas consecuencias, porque había rapidez, había necesidad, había lo que se pedía eran recursos, y se cometieron desde luego pues muchas tropelías en el entorno que luego han tenido consecuencias desastrosas. Todo motivado, pues como digo, por la competencia con el vecino, por la competencia con el sistema antagónico que te está haciendo la puñeta, y por todas esas necesidades de tengo que resolver un montón de problemas y lo voy a ver desde una perspectiva pues, que me sea útil. Se introduce luego además la teoría del paisaje cultural. El paisaje cultural, lo que queremos decir es que aparte de ser sistema sociocultural, sistema socioeconómico que habita en un paisaje natural en concreto, se tiene que a todo ello se supone lo que entendemos por cultura. Es decir, el paisaje cultural sería nuestra autobiografía involuntaria, porque refleja de manera tangible en nuestros gustos, valores, aspiraciones y temores. Es decir, una vez que los hombres están viviendo en el paisaje, que las sociedades se desarrollan dentro del paisaje, pues también se desarrolla una cultura paralela de la forma en la que tienes de entender y conservar esos recursos que a ti te son útiles para tu mantenimiento. Pues no es lo mismo una población de bosquimanos o una población que desarrolla una cultura en medio de la selva amazónica, de la manera en la que ellos entienden su propio desarrollo y su propio bienestar, les son necesarios una serie necesitan
una serie de elementos que se mantengan de conservación o necesitan mantener una serie de funciones dentro de los sistemas en los que viven, entonces pues adaptan también su cultura a hacer de todo ello posible, pues adoptan religiones más animistas, más pensando que no en que todo en la naturaleza pues tiene un espíritu o tiene una parte mística, espiritual, que hace falta conservar, que todos los seres vivos son parte también de una visión más integrada, pues, pero lo mismo pasa en cualquier otro tipo de paisajes. Entonces, ese paisaje cultural sería la tierra modificada por la acción humana y que deja un registro físico, y sobre todo en el caso de nuestras sociedades más desarrolladas, que hemos tendido más a vivir en ciudades, a vivir en pueblos, a crear mucha más infraestructura, pues va dejando una huella sobre el paisaje. Todas las acciones que hacemos van dejando una huella que se puede rastrear. Entonces, bueno, pues ahora mismo entendemos también los paisajes y los sistemas como sistemas complejos adaptativos, que se llama, que tienen un efecto sinérgico entre todos sus componentes y que se da una relación dialéctica, que eso además lo mete Engels cuando habla de su libro de la dialéctica de la naturaleza, aunque tenía algunos fallos que actualmente se recogen, pues por lo menos ya empezaban a hablar de una superación del medio como algo eterno y mecánico, esas ideas de mecanicistas e idealistas que había antes, de que todo que parecía que fuera un mecanismo y que la Tierra siempre es igual, ¿no? Que está en movimiento pero que nunca cambia. Bueno, pues ya se supera eso, se empieza a hablar de flujos ya de materia, más de energía, de que todo eso invisible que no vemos, que otras veces los idealistas le llaman el espíritu y la idea, probablemente hay muchas cosas que son invisibles y que no vemos pero que están ahí, son materias que se pueden estudiar, y se empiezan a ver todas estas relaciones entre el territorio también y el hombre, entre el geosistema, que sería la relación entre ecología y medio ambiente, ese socioecosistema, que serían nuestros modelos, el modelo productivo dominante de una sociedad, y luego todo ese sistema cultural, nuestra identidad colectiva y las relaciones, cómo nos relacionamos entre los propios sujetos. Voy a ir más rápido porque es que si no sí que me puedo entretener. Entonces, bueno, pues llega también el control del paisaje, la explotación del paisaje en sí, de los sistemas ecológicos, ya sea extracción de biomasa, o las perturbaciones que les inducimos, alteración de ciclos geoquímicos, simplificación, desorganización, transiciones a etapas de menor madurez, pues cuando talamos algo que un bosque que está virgen o lo trasladamos. Pero bueno, que aquí no nos quiten mitos, porque realmente los ecosistemas, cuando se habla de es que han talado un bosque o han quitado esto, que era un ecosistema ya muy maduro, ¿no? Pues está demostrado que los ecosistemas inmaduros soportan mucho mejor una explotación continuada, es decir, que inducir perturbaciones en algunos sistemas ecológicos y también en el mundo rural sobre todo, no tiene por qué ser malo, siempre que se respeten una serie de ciclos. Es decir, que es mucho más productivo un pastizal, depende de cómo lo gestiones, que a lo mejor un bosque. En términos de productividad, cuando hablamos de biomasa o en términos ecológicos y científicos, puede ser mucho más productivo. Aunque estés haciendo rotaciones, lo puedes mantener. Entonces, que no nos quiten esos mitos de que, bueno, que a veces un ecosistema alterado por la mano del hombre tiene por qué ser peor. No tiene por qué ser peor, es decir, porque el manejo, como ya veremos, viene dándose desde hace cientos y cientos de años. Los sistemas se transforman y se adaptan. La cosa es conseguir que tengan una serie de resistencia frente a esas perturbaciones. Que los flujos de materia y energía tienden a ser más lentos en los ecosistemas maduros también es cierto, es decir, pues es que lo veis, es que un campo todos los años crece. Sin embargo, ¿cuánto tarda en crecer un bosque, ¿no? Digamos, de árboles grandes en términos de biomasa? Entonces son sistemas más aptos para la explotación. Pastizales, arbustos, herbáceas, tienen altas tasas de lo que se llama de renovación. Y que bueno, lo que pasa es que a veces el aumento de la inestabilidad está corregido mediante aportes externos. Intentamos intensificarlo demasiado, entonces ¿qué hacemos? Pues intentamos solucionar cuando los límites ecológicos han alcanzado, cuando ya un territorio, un campo a lo mejor no da más de sí. Ahora lo que le metemos, pues le metemos insumos externos, pues le meto fertilizantes, o le meto no sé qué, o hago esto, intento, digamos, hacer triquiñuelas para que eso siga con las tasas que me ha estado dando hasta ahora. Lo que pasa es que luego tiene, como veremos, unas otras consecuencias negativas. Ahora tenemos pues eso, el aporte de nutrientes, la fertilización, el laboreo, eliminación de organismos competidores, parásitos, depredadores, que no tiene por qué ser malo, como digo, y que puede, de una forma tradicional y con técnicas que se han hecho a lo largo de la historia, pues nos pueden dar sistemas perdurables y muy productivos con los que sostenernos. Imitando a los procesos ecológicos, porque normalmente lo que se daría de una forma natural también se puede reproducir haciéndolo el hombre,
pero pues la rotación de cultivos, que es una técnica de lo más tradicional que ya lo hacían los romanos, pues está estudiado cómo va el cambio de un cultivo a otro, pues puede mejorar el aporte o dejar el aporte de nutrientes para un año en otro, cómo ciertas plantas en simbiosis pues mejoran los rendimientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que entender que igualmente que lo podemos hacer bien, lo podemos hacer más. Entonces, nosotros, ahora mismo el hombre ha llegado a una capacidad técnica que somos capaces de alterar los fenómenos biogeoquímicos naturales y todas las interrelaciones que se dan. Entonces somos capaces de cargarnos los ciclos hidrológicos, el ciclo de transporte de materiales, la erosión, podemos ser capaces de alterar físico-químicamente el territorio, cambiar el calentamiento del aire, y eso es lo que está induciendo ahora mismo pues, muchos de los problemas que conocemos como problemas medioambientales, porque estamos modificando los ciclos que se daban o que se tenían que dar de una forma natural. Entonces, extremos del control del paisaje, pues está por un extremo la población de pequeños cazadores-recolectores, como hablábamos antes, con un control mínimo sobre ese sistema, que tiene un conocimiento ecológico local muy grande, conoce su entorno, conoce qué hace cada planta, conoce las propiedades medicinales de esto, conoce las propiedades de esto, conoce cómo funciona el río, sabe cuándo tienen sus crecidas, sabe cuándo no, sabe cuándo se tiene que mudar de un sitio a otro, que viven en ecosistemas más maduros y mucho más heterogéneos, con mucha diversidad biológica, pero que tienen pues, baja productividad como sistema en sí. Y el otro extremo, pues a lo que tendemos, ¿no? Grandes poblaciones industrializadas, con mucho control sobre ese campo, sobre ese sistema natural, en este caso los agrosistemas, que acumulamos información y materiales, cada vez más homogéneos, tendemos hacia los monocultivos, pero muy productivos. Entonces, la huella humana sobre los paisajes, los antecedentes históricos, pues desde la cuna de grandes civilizaciones, las condiciones climáticas, la elevada riqueza biológica que se conocen como cuerpos de diversidad, la revolución agraria neolítica, que fue la primera gran revolución, digamos, hecha por el hombre, seguido de la domesticación y la ganadería, o la expansión y colonialismo, pues cada vez esa diversidad biológica de elementos biológicos los sistemas ecológicos ahora mismo más diversos se dan en sistemas agrarios que han sido gestionados de forma tradicional por los hombres. Es decir, que eso de que hay mucha más biodiversidad a lo mejor aquí en un bosque, que a lo mejor al lado en una dehesa, pues a lo mejor te encuentras que hay mucha mayor diversidad de especies, aunque sean simplemente de hierbas, en la dehesa que en el bosque que tienes al lado. Y eso está así, está estudiado. Algunos de los máximos ecosistemas con una mayor tasa de diversidad son sistemas explotados por el hombre. Por lo menos que lo han sido durante cientos de años. Y de eso se dan muchos pues, en la cuenca mediterránea, desde antes de los romanos, en el sureste asiático también se dan un montón de casos, y en Centroamérica, ¿no? Las civilizaciones centroamericanas. ¿Qué tipologías de paisajes se aplican aquí al territorio mediterráneo? Que también hay que decir que España es firmante de un convenio del paisaje que afecta a todos los países de la Unión Europea. Pues tendríamos desde los menos antropizados a los más antropizados, que serían los de más acción humana, los que menos, los paisajes culturales de montaña, los humedales, las altiplanicies, las estepas y paisajes áridos, o sea, los desiertos que todavía quedan en España. Luego ya, en un punto intermedio, ese monte adhesado, que como sabéis, pues es la dehesa, es un sistema, la dehesa es así, porque nosotros mismos la hemos hecho que sea así. Luego ya los parajes agrícolas en extensivo, con rotaciones. Luego vienen ya las campiñas, las vegas, las huertas. Y luego ya los paisajes costeros, porque ahora el litoral, como sabemos, está desde luego muy dañado, y llegando ya pues, a esas dunas costeras que se han formado directamente porque nos hemos cargado lo que había ahí antes. El paisaje cultural en España, pues claramente influido por la agricultura. Lo que pone aquí, el manejo de los sistemas naturales por parte del hombre y la transformación constante de los mismos son una realidad histórica y progresiva, la cual la agricultura y la ganadería han tenido un peso muy importante en España. Estas actividades agrarias tradicionales de carácter extensivo, semiextensivo o transhumante vienen generando una serie de servicios esenciales para la sostenibilidad y funcionamiento de sistemas de alto valor ecológico. Quedaros con la palabra servicios, que luego la analizaremos cuando hablamos de los ecosistemas, porque hemos antes hablado de recursos. Luego vamos a ver cómo es el paso de pensar en las cosas que tenemos en el medio como un recurso a como un servicio de los ecosistemas.
que tienen de sistemas que nos han dado, que tienen alto valor ecológico, económico y también sociocultural. Y que son los principales responsables de esta configuración y evolución de nuestro paisaje cultural que, por desgracia, pues en muchos casos se está perdiendo. Bien por la despoblación rural, porque cada vez menos gente vive en estos sistemas socioculturales tradicionales, y cada vez más vivimos en sistemas completamente controlados, donde el control es mayor, como pueden ser las ciudades, ¿no? De hecho, el término civilización viene de civitas, ciudad, y parece que el que no vive en la ciudad es que es incivilizado, que está lo natural como contraposición a lo humano, pero también porque históricamente siempre ha sido así, porque en las ciudades, en los pueblos, pues es algo hecho por y para el hombre, que gestionamos mejor, que tenemos menos incertidumbre, pues sin embargo, pues todo lo natural pues se veía como más místico, había cosas que no podías controlar, que no podías conocer. Entonces, ¿qué cambios en el paisaje se están dando ligados actualmente? Sobre todo a esos factores económicos y políticos. Pues está la crisis de las explotaciones de montaña, antes había mucha ganadería de alta montaña y cada vez hay menos, un éxodo rural y un despoblamiento del campo masivo, un crecimiento exponencial de las superficies urbanas, que por ejemplo en el caso de Madrid pues ya no sabes dónde acaba Madrid y empieza el municipio de al lado, y cada vez más desconectados, un crecimiento de la silvicultura a base de coníferas exóticas, ¿qué quiere decir esto? El eucalipto, ¿qué quiere decir? La exportación de especies comerciales, ¿no? Que están haciendo modificar muchos de nuestros bosques o de nuestros espacios tradicionales, pues trayendo especies de fuera pues para cultivar aquí. Esa concentración parcelaria, cada vez más se tienden a las grandes explotaciones, pero eso también es así porque cada vez es más difícil que una pequeña explotación agrícola o ganadera dé para comer. Entonces, pues cada vez a menos manos, y además luego con el tema de la PAC, que os van a hablar luego, pues menos manos, además también para recibir los fondos, más concentración de fondos en menos manos. Esa difusión del regadío, que en algunos casos, pues bueno, el regadío lo hay mejor y lo hay peor. El tema es cuando quieres intentar cultivar cosas en una tierra que normalmente no daría para cultivar esas especies, tendrías que estar cultivando otras, pero te sale económicamente más rentable, pues nada, meterle el regadío. Y luego tenemos el problema del agua, que también es un problema de tratar. Que la ganadería intensiva cada vez mayor, ya no hay explotaciones en extensivo, cada vez son las granjas, donde en vez de tener los animales pues pastando y tener tu pastor que te acompaña a los rebaños, pues lo que tienes es granjas de pienso y de engorde, excepto en algunos productos muy... El cerdo ibérico, ¿no? Que es algo todavía que lo que le quieres mantener la calidad, le quieres mantener el precio, ¿no? Que tú estás pagando por eso, pues te obliga a mantener las dehesas, que es algo de lo que hablan mucho ahora de por qué el toro, por ejemplo, muchos los taurinos te hablan de esto, ¿no? Realmente hay que preservar la tauromaquia y hay que preservar la fiesta de los toros, porque el toro tiene que vivir en la dehesa, y a la vez que preservas esa fiesta, pues todo ese espacio que ahora mismo se está dedicando a que viva el toro y que son muy buenos ecológicamente, pues si no existe el toro, desaparecerán y le meterán ahí un campo de golf. Son argumentos que se dan, entonces hay que saber también cómo manejarlos. El tema de la política agraria común, no me voy a meter, esa cada vez más infraestructuras viarias y carreteras, comunicaciones, y es unas presiones especulativas por demanda de suelo para usos recreativos, que se escenifica muy bien en el caso del litoral, en la costa, pero bueno, también en otros muchos espacios. Pero pensemos eso, pues que esto, el Monte Virgen que había hace miles de años, en cuanto el hombre dejó de ser cazador-recolector y empezó también con su agricultura, pues lo ha ido transformando, y lo que hace muchos años era un monte, pues ahora es un monte adhesado que, como digo, no tiene por qué ser, tiene que poder mantener unas funciones ecológicas muy buenas, pero que nos puede volver al final, si ese monte adhesado lo seguimos transformando simplemente en parcelas por una explotación incentiva, pues nos llegaremos al típico modelo de, todo lo veis, ¿no? De setos y bosquetes, de cuadrículas, de aquí planto esto, aquí planto esto, aquí planto esto, y luego ya al llegar pues podemos llegar a incluso a una agricultura directamente también sin barbecho, a una explotación intensificada. Y las políticas agroambientales, que son las que desarrolla la PAC con el tema del medio ambiente en el mundo rural, pues bueno, pues dentro de su contexto político está claro que el crecimiento de la producción agraria en España pues, ha sido uno de los más elevados de los países de la OCDE,
entre los años 90 y 2000, sobre todo con la entrada en la Unión Europea y que empezaron a llegar un montón de fondos. Pero es que también es cierto que el PIB destinado o que ahora mismo tiene España en cuanto a la agricultura ha bajado, aunque los fondos son mayores o cada vez tenemos más dinero y mayor producción, el porcentaje que eso equivale a la agricultura y a la ganadería pues ha bajado del 5 al 3% y la participación del empleo agrario ha bajado a la mitad en apenas, como digo, pues menos de 2 décadas. La mitad de desempleo se ha perdido y hay más producción. ¿Por qué? Pues porque estamos tendiendo a eso, ¿no? Hacia una mayor tecnificación, hacia coger con ciertas inversiones, pues poder sacarle mucho más rendimiento a un campo. Que aún así, la utilización de recursos naturales por parte de la agricultura es bastante significativa, ¿no? Un 60% del suelo, como estábamos hablando, solo en lo que se considerarían agroecosistemas, sin contar también los silvopastorales, y cerca del 60% del consumo de agua dulce de España, datos de 2001-2003. Que la producción agraria se está intensificando, cada vez en menor espacio, concentración de explotaciones, el cereal, olivar, sobre todo viñedo y hortícolas. Ahora mismo lo que más tenemos es, para que os una idea, olivar y viñedo, seguido de los cultivos cerealistas, de monocultivos de cereal, luego las huertas y otro tipo de praderas, y luego por último pues los pastizales de montaña, que ya apenas quedan muy poquitos. El tema de la PAC, no voy a entrar en él porque me daría para mucho, pero vais a tener luego la ponencia de la PAC. Y bueno, pues que si en la década de los 80 el 90% de las ayudas antes solamente estaban las ayudas directas que se daban con estos fondos de la PAC, sí que venían en forma de insumos, de aquí te pago pues por tasas de producción o por dejar de producir, o para que compres esto, para que te compense las pérdidas de si te mata un lobo o una oveja, o para que puedas contratar gente, pues ahora actualmente de todas esas ayudas que se daban antes se ha incorporado esta vertiente, un porcentaje que además va creciendo todos los años, que en teoría deberían ser para medidas agroambientales, para favorecer que todas estas actuaciones pues favorecieran el mundo rural y el desarrollo rural. Y de esas ayudas que se dan agroambientales ahora mismo en Europa, principalmente van para temas de agua, suelo, para prevención de riesgos naturales, incendios básicamente, para preservar la biodiversidad y también para el paisaje, y que no son fondos despreciables, porque simplemente para actuaciones del paisaje, este asterisco que tengo aquí puesto, pues luego si lo leéis abajo, eso supone ahora mismo 1.200 millones de euros para simplemente del último periodo de ayudas en España. O sea que el periodo de ayudas de la PAC entre el 2000 y el 2006 pues han estado simplemente dando 1.200 millones de euros en ayudas de la parte de paisaje. Las otras partes son mucho más, ¿no? Para intentar conservar estos paisajes. Deciros que somos firmantes pues, de este convenio europeo también del paisaje, que lo incluye el paisaje como un elemento también de bienestar y que intenta hacer un poco de colaboración entre administraciones, que está ratificado y que está en vigor. Y bueno, es intentar ver este paisaje como parte del territorio, tal y como perciben pues, las poblaciones locales y los visitantes, y que va a cambiar, como no solo por la acción de los fenómenos naturales, sino por lo que nosotros les intentemos inducir. Se está intentando también economizar mucho el paisaje, igual que se mercantiliza todo hoy en día, esto no deja de ser una cosa. De esto voy a pasar porque no os daría tiempo. Y llego a las conclusiones. Son las 2:30. Sí, nada de tiempo. Bien. El paisaje está estrechamente relacionado con los sistemas socioeconómicos preponderantes en el que uno viva, y que el ser humano modifica y explota sistemas hasta que se vuelve parte integrante y parte, digamos, ya casi vital de ellos. Es decir, no podemos entender los sistemas, ningún tipo de sistema natural y menos los agrarios si no entendemos la relación que el hombre ha tenido ahí para no solo la que está teniendo ahora, sino la que ha tenido a lo largo de toda la historia. Es decir, lo que analizamos desde nuestra percepción marxista, el desarrollo histórico, pues también el desarrollo de los sistemas naturales ha seguido una serie de leyes, y con la dialéctica se puede llegar a estudiar todo lo que está ocurriendo en ellos. Que podemos aproximarnos a esta interpretación del paisaje pues como ese resultado de interacciones entre lo que es las características ambientales del territorio y las demandas que tengamos en la sociedad.
y que realmente lo que sirve, el paisaje, lo que sirve en muchos casos, cuando tú miras un paisaje, te puede servir para sacar o sacar la información que sea un reflejo de qué modelo hay de explotación sobre ese paisaje, incluso de qué modelo de crecimiento está teniendo esa sociedad, porque es así, si tú haces una foto fija y la analizamos, pues le podemos sacar mucha información. Si tú te paras en un sitio y miramos lo que hay alrededor, pues nos puede también sacar información muy útil de aspectos de políticos, económicos, hasta sociales. ¿Qué es antropización del medio? ¿No? Digo que la actividad humana, ojo, no tiene por qué ser sinónimo absoluto, como se entiende normalmente, de una degradación o de una pérdida de biodiversidad. Que nosotros podemos jugar un papel rejuvenecedor en muchos sistemas y que la eliminación de ciertos regímenes de explotación y manejo tradicionales pueden suponer en sí mismos una perturbación peor que para estos paisajes socioeconómicos que a lo mejor incluso el dejarlos, porque se ha comprobado que ha habido espacios donde se estaba desarrollando una actividad, por ejemplo, os pongo un caso muy concreto, un espacio paradigmático como es el Parque Nacional de Doñana. Cuando a Doñana se le mete la categoría de Parque Nacional, ¿vale? Ahí antes las poblaciones locales desarrollaban la ganadería, desde siempre. Equina marismeña y los bóvidos. Cuando lo convierten en parque, pues algunos que dicen, bueno, esto ya es un parque natural, aquí cualquier actividad extractiva o económica, quieto, ya no se puede seguir aquí con la ganadería. Bueno, pues a los pocos años tuvieron que volver a meter la ganadería dentro del parque y de hecho sigue siendo un uso compatible dentro del parque la ganadería. ¿Por qué? Porque si en ese momento desaparecía la ganadería, Doñana tal y como lo conoces también desaparece. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya a lo largo del tiempo la función ecológica que hacían ahí todas las vacas y todos los caballos, pues controlando un poquito el crecimiento de todas las hierbas que había ahí, pues realmente si desaparecen esas vacas o desaparecen esos bóvidos, pues ¿qué vas a necesitar? Pues vas a tener o un crecimiento, o que tener que meter más ciervos, o que tener que meter otros animales que le hagan esas funciones, porque si no puedes tener unas perturbaciones, unas alteraciones sobre todo el ecosistema que ya está modificado mucho peor, o incluso se quemaba en muchos sitios. En Doñana pues quemaban, hacían lo que hace la roza y la quema, que era tradicionalmente pues se quitaban muchas malezas y se quemaban. Pero no, esto de quemar cosas de aquí no, aquí ya todo se deja tal y como está. Bueno, pues tuvieron que volver también a hacer cuestiones como esas, porque ya el sistema pues necesitaba luego de todos esos abonos naturales al eliminar esa quema de ciertas especies vegetales, pues está viendo cómo no contribuye a mejorar la fertilidad de los campos. Que esos cambios socioeconómicos actuales están generando más una homogenización de los espacios, mientras que el mantenimiento de las actividades tradicionales, y en especial de la agricultura y la ganadería extensiva, sí que suponen una fuente de variabilidad paisajística. Es decir, que para conseguir no ver siempre el mismo paisaje monotemático de casa, piso, chalet, casa, pues realmente, que es hacia lo que estamos teniendo un poco, pues realmente siempre en aquellos sitios donde todavía se desarrollan esas actividades que requieren mucho superficie y mucho terreno, pues todavía se mejora que no llegar a esa homogenización y poder ver espacios diferenciados. Los últimos días que eso no lo he analizado, pero bueno, me quedo con la última, que los mosaicos paisajísticos, que es como se analizan actualmente los paisajes en mosaico, pues sí que son representativos de esos sistemas de explotación de los recursos, que sí que nos dan mucha información y que podrían ser factibles por la implementación de muchas herramientas de gestión de los ecosistemas, pues basadas en esa información que nos proporciona simplemente el echar un ojo al paisaje. Y sin más, voy a enlazar con puro y duro lo que nos quedaba por ver. Y os cuento, bueno, a la hora cuando yo estoy hablando de paisajes socioculturales o paisajes socioeconómicos, también quiero deciros que ahora cuando hablamos de los ecosistemas, y los sistemas agrícolas son uno de ellos, cuando hablamos de agroecosistemas, algunos actualmente lo intentamos ver desde la perspectiva de lo que llamamos sistemas socioecológicos, es decir, volver a
Hasta hace ahora las actividades conservacionistas pues estaban muy enfocadas hacia lo que se llama biología de la conservación, que era gestionar espacios y especies. Es decir, para conservar la naturaleza, para conservarlos, ¿yo qué hago? Pues bien, me dedico un montón de esfuerzos a salvar a una especie porque la considero emblemática o porque es muy bonita o porque los seres humanos la consideramos muy bonita, ¿o qué hago? Construyo un espacio donde no puedo hacer nada dentro, le pongo una valla de repente, digo esto es un espacio natural protegido y ya no pasa ahí nada. Eso es tradicionalmente lo que se ha llevado en conservación. Y ahora vemos que tampoco está llevando a nada, ¿no? Y que está fallando. Entonces ahora estamos hablando de que preferimos, en la conservación se debería tratar más de conservar ecosistemas en sí que esa serie de espacios y especies. Y para conservar actualmente los ecosistemas, o contemplas que el hombre está de por medio, que las sociedades están de por medio, o vas mal. Porque sí, tú puedes hacer muchos análisis que tú quieras de está desapareciendo el oso pardo, está desapareciendo el no sé qué, no sé cuánto, y hacer un montón de estudios estadísticos, y desaparece a este ritmo y tal. Pero bueno, o si no le metemos al final a la conservación, si no lo gestionamos todo desde como un sistema socioecológico, vamos a ir mal. Entonces, ese sistema socioecológico, tenemos los sistemas sociales y los sistemas ecológicos por un lado. Esos sistemas ecológicos, yo lo voy señalando, pues, ¿qué tiene? Tiene especies, tiene distritos, tiene cuencas geográficas, llámalo todo lo que tú quieras tener. Y luego los sistemas sociales tienen tiene primero individuos, pero luego también tiene instituciones regionales, tiene instituciones nacionales, tiene instituciones internacionales, que conforman al final todo un sistema social. Nosotros lo que preferimos saber, en vez de recursos naturales, también para ponerlos en valor, es la teoría de que los sistemas ecológicos a los sistemas sociales nos brindan una serie de servicios. Lo llamamos servicios de los ecosistemas. Y que van más allá del concepto mero que se ha utilizado siempre, que es el de recurso natural. Porque el de recurso natural es algo que tú puedes cuantificar, medir y monetarizar. Es decir, que vale tanto, el kilo de esto vale tanto. Y vamos más allá, decimos que hay una serie de servicios, que muchos de ellos son incuantificables, que nos están dando estos ecosistemas, y que en alguna parte hay que poner en valor, porque son imprescindibles para el bienestar humano. Es decir, siempre desde la óptica del bienestar humano, sí, de los seres humanos queremos nuestro bienestar, preservando los sistemas ecológicos, pues vamos a conseguir preservar estos servicios que realmente nos permiten vivir.